Otra vez. Bien, entonces yo creo que ya tenemos quórum, ya son las 6:29. Entonces, vale, entonces, si quieren, comencemos. Me presento para los que están llegando, todavía hay espacio, démosles un minutico más. Me presento, yo soy Boris del podcast Estúpido Nerd. Por algún motivo la cámara no me está funcionando, pero no importa, de verdad no se pierden de absolutamente nada. Y vamos a hablar hoy y estas próximas 2 semanas también sobre cómo producir un podcast, sobre cómo iniciarse en este mundo del podcasting y pues que aprovechemos un poquito la cuarentena ya que la alargaron y va para largo para que hagamos contenidos de este tipo. Entonces, muchas gracias a todos por participar de la convocatoria. Muchísimas gracias a Indión por, muchas gracias Indión por invitarme. Dicen que la voz con eco es adrede. Ah, caramba, tiene voz con eco. No, no es adrede, es un error. Pero no tengo ni idea de cómo corregirlo. Caramba. Ok, dicen que no escuchan eco. Ah, ok, son solo algunos. Ah, ok, entonces la respuesta para Mauricio Caballero, no hay eco. Pero bueno, entonces, empecemos. Bienvenidos. Estúpido Nerd es un podcast que ya lleva 2 años haciendo contenido sobre ñoñerías varias y pues con el paso del tiempo hemos logrado aprender muchas cosas y siempre estamos dispuestos a compartir el conocimiento que hemos adquirido. Es por eso que hemos dado charlas en el Centro Colombo Americano, que hemos estado en Corferias, en el evento de podcastinación, que hemos hecho asesorías para otros podcasters, y que siempre estamos interesados en compartir este conocimiento. Entonces, gracias de nuevo a Indión por permitirnos por abrirnos este espacio y compartir con ustedes esto. Veo por ahí en la lista de invitados que ya hay algunas personas que han participado de los talleres de nosotros en otros lugares. Mucho de esto va a ser repetido, pero de todas maneras es interesante que estemos revisando esto, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, comencemos con este asunto. ¿Cómo hacer un podcast? Vamos a hablar durante estas semanas de cómo hacer esto. Hoy vamos a empezar con todos los asuntos, llamémoslo teóricos, con las bases de cómo crear una idea para un podcast. En la próxima sesión, que va a ser el próximo miércoles, la va a impartir Diego. Él va a hablar de cómo hacer el contenido, de cómo fijar un guión o cómo crear una estructura ya dentro del programa. Y la última sesión la va a liderar Juan Dapo y él va a hablar de los asuntos técnicos de edición y de cómo cargar ese contenido a una plataforma de podcast. Entonces, por el momento, yo les voy a hablar de cómo crear una idea o de cómo cocinar un poco la idea de qué tipo de podcast puede hacer uno. Entonces, vamos a revisar un poquito de historia de este asunto, de dónde viene el podcast, porque todos sabemos que, bueno, los medios de comunicación masivos, la prensa, la radio, la televisión, existían en un mundo muy feliz, convivían todos muy felices, hasta cuando llegó la Internet. Y la Internet llegó con un cambio de los contenidos muy fuertes, porque los democratizó. Le quitó a la prensa escrita el monopolio de la comunicación, pues escrita, le quitó a la radio la voz y le quitó a la televisión el monopolio de la imagen. Y debido a eso fue que la web nació con los blogs, con los canales de YouTube y el podcasting. Curiosamente, el podcasting fue como el que más se demoró en cuajar. Antes llegó el fenómeno de YouTube que el fenómeno de los podcasts, pero bueno, eso es curioso, la verdad. Sin embargo, el fenómeno del podcast es el que en este momento está cogiendo más fuerza y el que se está generando más contenido. Y sin embargo, nosotros creemos y estamos seguros de que necesitamos incluso más, queremos masificar mucho más este contenido de los podcasts. Entonces, aunque los blogs tomaron muchos elementos de la prensa escrita, nadie habla de un blog como prensa online, porque son diferentes. Lo mismo, YouTube le quitó mucho o aprendió mucho de la televisión, pero nadie habla de YouTube como televisión online.
Entonces, aunque los podcasts hemos aprendido mucho de la radio, no nos, pues, bueno, no nos deberíamos referir a los podcasts como radio online, porque no lo somos. Y esta es la lección grande que nosotros siempre intentamos dar en nuestras charlas. Los podcasts no son radio. La radio online es una cosa, la radio tradicional es otra cosa diferente. Los podcasts tenemos un lenguaje y tenemos una forma muy diferente de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque la radio comercial o la radio tradicional está sujeta a muchas reglas, a muchos compromisos de la cadena, de la marca, de los locutores, etcétera. Tienen unos horarios muy fijos, tienen un compromiso con la pauta muy importante. Si la pauta manda o hay mucho compromiso comercial, pues toca cortar el programa, ni modo. Con los podcasts no pasa eso. Tenemos muchísimas más libertades. Tenemos toda la posibilidad de hacer cosas increíbles. Pero muchas veces nos quedamos en eso, en que el podcast es simplemente radio, pero pues en internet. Entonces recordemos, es en serio, que el podcast no es radio. Quizá en Colombia todavía tenemos qué pena, estoy viendo comentarios de gente que no escucha y parece que sí escucho. Creo que los que no están escuchando es un problema en sus computadores. Sorry. En fin, entonces retomo. Em, Tenemos en Colombia las costumbres de que los grandes medios de comunicación fueron los que tomaron la bandera del podcasting. Si miramos los tops por ejemplo, Spotify o Spreaker o Deezer, vemos que muchos de los programas más escuchados son de Radioactiva, son el podcast del Gallo, o el podcast del Pulso del Fútbol, o de La Luciérnaga, o de Dani Tres Palacios, de Alejandro Marín, en fin, de todas estas personas que comenzaron en el mundo de la radio y se pasaron al mundo de la web, pero que simplemente están repitiendo lo que ya estaban haciendo en la radio abierta. Y pues ese no es el objetivo, no es el objetivo porque en la democratización del podcast nos permitió a todos los que no somos famosos, a los que no tenemos eh, prácticamente ningún tipo de palanca ni de contacto en las emisoras, pues tener nuestra voz. Y eso es genial. Entonces no sientan que el podcast es únicamente para personas expertas o para personas de un medio o para personas con enormes presupuestos. Esto es la democratización de los contenidos y por eso es tan bonito. De nuevo, la lección, llévense esta lección muy importante. No es radio, los podcasts no son radio. Pero bueno, vamos a comenzar a definir algunos asuntos para que ustedes comiencen a pensar en cómo hacer su propio podcast. Vamos a definirlo en 4 partes. La primera es el tema del que vamos a hablar, el público al que le vamos a hablar, cuál es la intención de nuestro podcast y cuál va a ser el formato en el que podemos trabajar. Bien, listo. Entonces, el primero es el tema, sobre qué vamos a hablar. Por favor, siempre busquen un tema que les guste, que les apasione. Es muy común encontrar podcasts de gente que están haciendo estas grabaciones solo por hacerlas, pero no se están comprometiendo, no saben mucho el tema, no les divierte, se les vuelve una carga. Entonces busquen algo que los apasione de verdad. Los temas en el podcast son muy importantes por eso, porque es una voz familiar, es una voz amena, es una voz democrática y hablar de algo que a uno lo apasiona, algo que le guste es lo mejor. Hablen de algo novedoso. Miren que la democratización de los contenidos, los blogs, YouTube, los podcasts han permitido que se hagan cosas que normalmente en los medios tradicionales no se harían bajo pues ninguna circunstancia. Em, Siempre pongo de ejemplo, por ejemplo, que en YouTube el canal que yo más veo es de un abogado que abre candados. Es un concepto supremamente estúpido. Es un abogado que prende la cámara, tiene un candado o una cerradura, así dice, voy a enseñarles cómo abrir una cerradura. ¿Ustedes creen bajo alguna circunstancia que esto podría ocurrir en una televisión abierta? ¿O eso es ilógico? Todos los canales que han logrado una enorme fama por por los tutoriales de maquillaje, por cosas muy sencillas, por análisis, por reacciones, por crítica, no tienen cabida en los medios convencionales. Los podcasts estamos haciendo lo mismo. Estamos
logrando llegar a un tipo de público y con un contenido muy diferente. Entonces, aprovechémoslo. Aprovechemos que tenemos esa posibilidad de hacer cosas muy raras. Busquemos también un tema que tenga sustancia, que tenga carne. Hay muchas ideas de podcast que son bien interesantes, pero que de pronto después de 3 capítulos se agotan, se secan por completo. Entonces, busquemos algo de lo que podamos hablar bastante. Y si de pronto el tema se queda corto, pues busquemos cómo complementarlo con otras cosas, cómo meterle nuevas ideas. Un ejemplo es con Estúpido Nerd nos pasa muy frecuentemente que hablamos de algún tema que no da prácticamente para un capítulo. Es un tema que en 15 minutos podemos agotar por completo, pero si le metemos opiniones personales, críticas, recuerdos, nosotros jugamos al what if, al qué pasaría si. Jugamos con las preguntas hipotéticas y podemos alargar el tema y abarcar muchas otras cosas. Entonces, si van a hablar de un tema, procuren que se desarrolle con algo más de simplemente dar los conceptos básicos, sino ir un poco más allá. Y lo más importante de todo, que esto es crítico, algo que los divierta. Hagan un podcast que no se vuelva una carga. Cuando uno comienza a trabajar en un podcast o pues en un blog, en un canal de YouTube, pasa lo mismo, que simplemente no es entretenido, que no lo apasiona a uno, que no le levanta interés, que no hace que uno piense en cómo mejorar cada día, pues es mejor abandonar la idea. Es agotador pensar en algo que a uno no le guste. Entonces, esa es la clave de muchos de los podcasts que han tenido continuidad, que han tenido, no sé si la palabra éxito, me gusta usarla, pero bueno, digamos que sí, es que se nota la pasión por hacerlos. Se nota que es algo que la gente hace de corazón, no solo porque hay una obligación o una carga, sino porque de verdad se quiere hacer. En el momento en el que esto los deje divertir, los deje apasionar, es porque su tema se acabó, su podcast hasta ahí llegó. Bien, si tienen alguna duda sobre lo que estoy hablando, alguna cosa, pues ahí está el chat. En cualquier momento pueden escribir y yo estaré pendiente de sus comentarios o sus preguntas. Bien, entonces, cuando ustedes ya tengan su tema listo, cuando ya sepan de qué quieren hablar, lo siguiente es saber a quién le van a hablar. ¿Por qué es tan importante determinar eso? Porque saber su público también les va a dar su lenguaje. El podcast tiene que encontrar su propio idioma, tiene que encontrar su forma de hablar. Y si ustedes no saben a quién le están hablando, pues no van a lograr nunca encontrar su propio lenguaje. Entonces hay dos formas de enfocar esto. La primera es, sabiendo que ustedes quieren hablar de un tema, sepan a qué público les gusta ese tema. Ejemplo, en el caso de Estúpido Nerd, nosotros somos fanáticos de hablar, pues bueno, de ñoñerías, de la cultura geek. Entonces, tenemos que hablar como habla la gente de la cultura geek. Nosotros no podemos hablar con un lenguaje estirado, periodístico, como de críticos, expertos, porque pues a nuestro público no le interesa eso. Es un público muy, muy, muy informal. Una persona que va a cine a comer palomitas y a distraerse, no le podemos hablar con el lenguaje de la mayor crítica mundial y bla, 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 bla. No, tenemos que ser mucho más informales. Por eso Estúpido Nerd dice groserías y habla con un lenguaje muy coloquial y a veces incluso nos critican por ser muy bogotanos. Pero pues es que eso somos nosotros. Nosotros no podemos aparentar que somos algo pues que no somos. La otra forma de enfocarlo es sabiendo qué escuchan las personas y cómo puedo llevarlos a ese tema. Esto es un concepto bien interesante. En Colombia nosotros sabemos que los podcasts más escuchados, o el podcast más escuchado, por ejemplo, es el de Diana Uribe. Sabemos que a la gente le gusta escuchar historia, les gusta escuchar conocimiento casi enciclopédico, les gusta que una persona les explique cosas. Vale, ya sabemos que hay un público interesado en eso, pues vendámosles algo parecido, pero con un tema diferente. No copiemos la idea de Diana Uribe porque, spoiler alert, van a perder. Pero, ¿qué tal si se hace un podcast que hable de ciencia, así como lo habla Diana Uribe? ¿Y qué tal si entonces buscamos otro tipo de podcast, por ejemplo, Presunto Podcast, que es como los primos de nosotros, de Estúpido Nerd? Ellos hacen una crítica de medios muy interesante, muy, muy, muy importante además. ¿Por qué no entonces hacemos ese tipo de crítica pero con música o sobre cine o sobre otros temas? Entonces, piénsenlo desde ambos enfoques.
Si ustedes ya saben un tema, hablen con el idioma de los fanáticos de ese tema. Por el otro lado, si ustedes ya saben que hay podcasts parecidos o de temas o de temáticas similares, pues busquemos cómo llegarle a ese público, pero con un tema diferente. Bien, esas son dos opciones. Y el tercero es, piensen siempre que ustedes son su primer público. Si ustedes no son capaces de escucharse a ustedes, es lo que están haciendo entonces las cosas bastante mal. Si ustedes son de las personas que son capaces de hablar por horas de capítulos de Los Simpson, pues entonces hagan un podcast de Los Simpson, ese es su tema. Pero si ustedes son fanáticos de hablar de Los Simpson y quieren hablar en un podcast sobre música del barroco, pues caramba, tal vez ustedes no son la persona adecuada. Y no insistan, no va a ser natural, no va a ser un podcast agradable, va a sentirse postizo. Entonces, piensen que ustedes son su primer público. Pero, tampoco sean egoístas. No piensen que el podcast es solo para ustedes, sino que ustedes están hablándole a un público que quiere conocer cosas. Entonces, tal vez no es suficiente que simplemente se sienten a leer un artículo de Wikipedia, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que, no sé, desarrollen un poco las cosas, hablen con un lenguaje que mucha gente les entienda. Los chistes internos son buenos, pero no abusen de ellos. Em, no sean tan egoístas con su contenido. Traten de hacerlo lo más abierto posible, pero buscando ese lenguaje. Hay que encontrar un equilibrio. Y eso es como de las partes exitosas de este tipo de contenidos. Bueno, por aquí tengo unas preguntas, una pequeña pausa para responderlos. Alberto Sánchez pregunta que si es importante que el tema sea relacionado a alguna carrera que estudiaste o algo totalmente diferente. Alberto, esto es libre, usted puede hablar de lo que quiera. Hable de lo que le apasiona, no solo de lo que usted es un experto, llamémoslo, sino de lo que de verdad le apasiona. El estúpido nerd, somos un ingeniero de sistemas, un literato y un periodista matemático hablando de cosas ñoñas. Ninguno de nosotros es experto en cine, ni en cultura pop, ni somos realizadores, ni músicos, ni nada. Entonces no importa. Hable de lo que quiera, de lo que lo apasione. Cristian dice, Boris, ¿cada cuánto es conveniente grabar? Ahorita le respondo esa pregunta más adelante porque se conecta con otros puntos siguientes, pero es una muy buena pregunta, Cristian. Manuel Agresor pregunta, estoy desde el navegador Chrome. Ah, sorry. Y sobre asuntos técnicos de la plataforma no estoy seguro. Sorry. Em, Germán Mauricio Patiño, ¿qué ventajas tiene el monólogo, el diálogo? Listo, Germán. Ahorita también le respondo porque ya venimos con ese tema. Jefferson es malo si uno se enfoca en una sola región como Bogotá. Gran pregunta, Jefferson. Es muy importante que sepa a qué público quiere llegar. Si usted quiere centrarse en Bogotá, es válido que lo haga. Un podcast, digamos, que hable de la historia de los barrios de Bogotá, es muy posible que no sea útil para una persona que vive en, pues bueno, fuera de la ciudad o que no tiene contacto con la ciudad. De pronto no lo van a escuchar fuera del país tampoco, pero puede ser un público muy interesante. Tiene un público cautivo de no sé cuántos bogotanos interesados en la historia, entonces es válido. Depende de lo que usted quiera hacer, pero esté libre de probar, inténtelo porque de pronto el contenido puede ser tan interesante que otras personas de afuera comiencen a consumirlo a usted y digan, no me importa que no viva en Bogotá, me interesa porque es muy sabroso lo que habla esta persona. Bien, Santiago dice, opa, esto se movió. ¿Qué tan limitado debe estar uno en el tema en el cual se enfoca? Depende. Hay algunos podcasts que son de un tema muy puntual, pero hay otros que son demasiado abiertos. Yo creo que depende de lo que usted quiera hacer. Creo que es importante centrarse en algo, pero no limitarse a algo muy específico. Por ejemplo, Estúpido Nerd no puede ser tan abierto como hablar de cualquier tipo de contenido audiovisual involucrando cine, música, libros, teatro, en fin, porque se vuelve como toda una sección de cultura de un periódico donde no hay un enfoque claro. Pero tampoco lo podemos cerrar a, vamos a hablar únicamente de películas de superhéroes. Bueno, de pronto ese tema sí da para mucho, pero vamos a hacer un tema únicamente hablando de las películas de Batman. Es posible que yo lo pueda sacar 5 o 6 capítulos, pero ahí en adelante, pues se secó. El capítulo no da para más. Entonces es bueno que usted tenga la opción como de expandirse un poco, pero pues que no se salga tanto de su espectro para que pues logre que los usuarios se centren en algún contenido.
bueno, voy a responder unas preguntas rápidamente. La longitud del episodio, muy largo de aburrido o corto y sin carne. La longitud del episodio lo da usted. Creo que por ahí he visto algunas estadísticas que dicen que los podcasts de 15 minutos funcionan muy bien, pero también los de una hora funcionan muy bien. Es depende de su público. Si usted tiene un público que está, o pues que usted busca llegar a un público que quiere demorarse un tiempo escuchándolo, por ejemplo, los que lo escuchan en un bus o en un carro, pues los podcasts de una hora, como Estúpido Nerd, funcionan muy bien. Pero si usted tiene un público lo va a escuchar por ratitos nomás o cositas sueltas, entonces los clips de 10, 15 minutos también funcionan muy bien. Es dependiendo del público al que quieran llegar. Hay podcasts que he visto que son de 4 o 5 y hasta 6 horas y la gente los escucha porque están muy apasionados con el tema. El último que encontré fue un podcast sobre Harry Potter y cada capítulo dura 3 horas y media y tiene muy buenas escuchas. Es un podcast español y funciona. Pues si al público está dispuesto a consumir ese contenido, pues venga, déselo. No, no hay una longitud específica. Podcast temáticos ya lo responderé. ¿Cómo encontrar el lenguaje adecuado? Ya ahorita respondo eso también. Bla. Listo, ya están haciendo muchas preguntas que voy a contestar a continuación. Entonces creo que ya se resolverán lo que me están preguntando. Entonces, retomando, ya sabemos el tema, o pues ya tenemos una idea del tema que vamos a desarrollar, ya sabemos al público al que queremos llegar, pues ahora busquemos cuál es la intención en la que nos vamos a centrar. Porque es posible que yo haga un podcast con diferentes opciones. Una opción es la que yo quiero hacer un podcast solo para opinar, porque quiero decir cosas de algo, porque soy un experto, porque siento que hay algo que no se está tocando lo suficiente, porque siento que hay un espacio gris en que la gente no está consiguiendo ese contenido y yo estoy ahí dispuesto a hablar. Entonces, si yo quiero opinar, hagámosle, eso está muy bien, opinen de lo que quieran, eso está muy bien, pero pues no ataquen, no incendien. No es tan interesante escuchar un podcast de al estilo Carlos Antonio Vélez diciendo que nada le gusta. Opinen de forma constructiva, es necesario, es válido. Y cuando ustedes opinan de esa forma, lograrán que la audiencia los escuche más y comparta con ustedes, interactúe. Es bien, bien interesante. Lo mismo que ustedes quieren hacer un podcast para divertir, pues háganlo. Un podcast debe ser, aunque es muy subjetivo porque pues yo hago mi contenido como se me dé la gana, también tengo que pensar que la gente me va a escuchar. Y si yo les hago un contenido que es un ladrillo absoluto, pues no me van a escuchar. Lamentablemente no me van a escuchar. Eh, He escuchado por ahí varios podcasts que me han parecido muy interesantes por los temas. Hay uno, lo siento si no me acuerdo de los nombres, es que como que exploro muchos, pero encontré uno que hablaba de química y únicamente de química y me parecía fantástico ese podcast. El problema es que era un tipo que simplemente se sentaba a leer artículos de Wikipedia o parecía eso. Es como vamos a hablar de tal cosa, el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento de bla, 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 bla. Y pues si yo quisiera una persona que me dé una cátedra de una vaina, pues busco una cátedra, no un podcast. Entonces tratemos de dar un elemento de diversión, de acompañamiento a la gente. Esas son las cosas más bonitas del podcast, que estamos acompañando a las personas. Entonces, qué peor que una compañía pesada, una persona que está ahí hablándole al oído a una persona o a uno y que se sienta molesto. Pues tal vez no es el objetivo, ¿no? Y por último, la intención de ganar dinero. Esta es compleja, es bien complicada y a mí me parece interesante porque es como los conceptos que más ha evolucionado dentro de Estúpido Nerd. Hace un tiempo nosotros decíamos, un podcast no debería pensarse solo para ganar dinero. Luego decíamos, un podcast puede ganar dinero, pero es jodido. Ahora decimos, sí se puede ganar. No es fácil, pero se puede. Es posible que no sea dentro de unos años cuando Estúpido Nerd Corporation sea el medio de comunicación más grande del mundo. Digamos, claro que se puede y el objetivo es ese. Pero pues este asunto de la monetización es jodido. Es bien, bien jodido porque es muy claro que el talento para hacer contenido es muy diferente al talento para vender contenidos. Y ustedes pueden escuchar podcasts que no tienen muchas escuchas y tienen bastante publicidad. Y hay gente que les paga por hacer contenidos. Y uno dice, pero ¿por qué una empresa les paga a ellos y no los está escuchando nadie? Es porque tienen excelentes vendedores.
Caso contrario, Estúpido Nerd, cof, cof, tienen un contenido que se escucha que es bueno, valga la autocuña, pero no vendemos mucho, porque no sabemos vender, porque somos pésimos vendedores y porque estamos aprendiéndolo a las patadas. Pero ahí vamos, o sea, sí se puede ganar, sí se puede monetizar. Hay diferentes formas. Está Patreon, que es una que tenemos nosotros. Está la pauta programática, que funciona en algunos servicios de streaming, como Spreaker. Existe los patrocinios, que uno hable con una empresa y le diga, patrocíneme un capítulo y yo hablo del tema que usted quiera. O está la pauta abierta, que también una empresa se acerque a uno y diga, quiero que dentro de su capítulo me mencionen a mí. O está la posibilidad de dar talleres, está la posibilidad de hacer podcast para empresas. Hay muchas posibilidades, pero sin duda alguna, este asunto de ganar dinero, de vender, es un talento impresionante. Y que si alguna vez Indión consigue a un buen vendedor que hable de ese tema, tengan por seguro que yo me voy a inscribir en esa charla porque nos hace mucha falta. Em, Aquí, bueno, una pregunta rápida que vi que me pareció interesante. Alejandra Balbuena pregunta, ¿que ser incendiaria es malo en un podcast? Ser incendiario en general es malo en la vida, pero en un podcast cuando uno se gana la imagen de hater o de crítico pesado todo el tiempo, pues espanta al público, porque ya deja de ser un podcast y se vuelve un monólogo de una persona criticona, que no aporta, que no propone nada, y es denso. Una persona incendiaria, pues en la vida real es densa, en un podcast, pues más. Bien. Em, Sorry que estoy leyendo las preguntas. Sí, Nodier, por ejemplo, nos dice que los capítulos de 12 minutos funcionan tanto como los de una hora. Es cierto, depende del público. Y vale mucho la pena que revisen las estadísticas de cómo los escuchan y comiencen a ajustar contenido frente a eso. Entonces no hay una respuesta universal para esta pregunta, más bien. ¿Cómo manejarías el hate mail? Don't feed the troll. Si a usted una persona lo critica, que se aburra. En las redes sociales, en internet es muy fácil lanzar piedras a todo el mundo, pues pongan la otra mejilla, no les paren bolas. Alimentar los trolls es terrible. Bueno, entonces ya tenemos como algunos de los conceptos de qué vamos a hablar, a quién le vamos a hablar y con qué ganas le vamos a hablar. Entonces ahora pensemos esto, ¿qué estilo de podcast voy a desarrollar? ¿Cuál es el tipo de podcast que quiero tener? Hay muchas formas de hacer un podcast. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas, entonces vamos a hablar un poco de eso. Y creo que con eso vamos a responder algunas de las preguntas que se han hecho antes. Pero primero tomo un poquito de agua que tengo la boca seca, con permiso. Ya, bueno, entonces, el primer tipo de podcast, o el más popular en cierta medida, y ahora en la cuarentena mucho más, son los monólogos. Los monólogos son simplemente una persona que se sienta ante el micrófono y habla. Algo muy parecido a lo que estoy haciendo yo en este momento, casi. Son podcasts que tienen la gran ventaja de que son facilísimos de hacer, porque pues solo requiere una persona que tenga la voluntad, un micrófono y sale. ¿Cuál es el problema? Que requiere mucha disciplina. La ventaja de tener un podcast en equipo es que uno puede ponerse una meta, que uno diga, venga, vamos a grabar tal día, vamos a tener una constancia, una disciplina, o vamos a tener, o si me quedé sin ideas, las otras personas aportan y opinan, yo quiero hablar de esto, y ayuda mucho. Entonces, el monólogo es muy bueno, pero es jodido de hacer por cuestión de disciplina, y que es bastante denso a veces. Yo estoy viendo que ya he hablado por media hora y ya siento que yo soy denso. Imagínense un podcast de solo una voz. Depende mucho del talento que tenga uno y del público, pero puede ser riesgoso en ese asunto. Hay muchos ejemplos de podcast monólogo. Sin duda, el gran referente de los podcasts, no solo monólogos, sino en general todos los podcasts en Colombia en este momento, pues es Diana Uribe. Y lo que hace ella es, pues, hablar de historia y se sienta en un tema y lo desarrolla y, pues, bueno, tiene fanáticos, tiene detractores, pero pues ese es el estilo monólogo. Este podcast de Pensar un rato que hace Miguel Franco, lo descubrí hace muy poco, precisamente en un taller que dimos en el Colombo, y me gustó muchísimo. Lo que está haciendo Miguel es muy interesante, recomendado que lo escuchen. Este podcast que también me encontré hace poco, que se llama El Super Increíble Podcast de Nanutria, es divertidísimo también, es un tipo que habla, hace críticas y es bastante cool.
Libro al aire también lo hace con recomendaciones literarias. Es muy, muy interesante también que lo revisen. Entonces, esta es una de las formas de hacer un podcast, el monólogo. Pero también hay otras como la entrevista, por ejemplo. En la entrevista es muy interesante porque es buscar la opinión de otras personas frente a un tema y es quitarle el protagonismo a una persona y dársela a otras diferentes. Entonces, si digamos, yo soy experto en un tema, pero quiero entrevistar a una persona que es más experta, pues me quito el peso de toda la responsabilidad de hablar solo de alguna temática específica y ayudo o me ayuda otra persona a desarrollar las cosas. Eso es bien interesante. Lo mismo que en la entrevista me permite conocer a otras personas, me permite conocer la visión de vida de otras. Y eso es muy bonito. He escuchado varios podcasts de entrevistas en los que los mejores capítulos es que hablan con gente X, con gente desconocida, no hablan con famosos ni referentes ni nada, sino con anónimos que quieren contar algo. Y son bellísimos, son capítulos muy buenos porque pues afuera hay miles de millones de historias, pues salgamos a buscarlas. ¿Cuál es el problema? Es que si la historia que me va a contar la otra persona es mala, pues el podcast es malo. Y eso es jodido. Eso es jodido. Encontrar un buen entrevistado es jodido, bien, bien, bien jodido por estas cosas. Entonces, quizá depender de factores externos es el mayor riesgo de las entrevistas. 13%, pasión por el trabajo, está haciendo un muy buen trabajo porque ellos entrevistan y hablan a personas que han hecho emprendimientos, que han hecho su industria, su empresa, y les ha ido muy bien. Es bien interesante. Se regalan dudas, también es un podcast muy interesante, muy humano. Me ha gustado mucho lo que he escuchado. Gente que hace, son dos, gente que hace cine y gente que hace podcast, son buenísimos. De hecho, hay un capítulo de gente que hace podcast con Juan Dapo, recomendado. Publicidad política pagada. Esto de gente que hace cine y que hace podcast también es bastante recomendable, escúchenlo. Y además son capítulos más cortos, son de media hora, son chuscos. Y son muy del estilo de Indión, de hecho. Sonido Libre también hace eso, pero con la industria musical, pero no con los grandes nombres de la música, sino con bandas emergentes, con gente que apenas está arrancando en la música, que tiene muchos más sueños que ventas, y es buenísimo. Sonido Libre es bien interesante de escuchar. Entonces los podcasts de entrevistas son cool, son bien interesantes de realizar. Los podcasts de mesa redonda son quizás los más populares. Entre ellos está Estúpido Nerd. Nosotros somos un podcast de mesa redonda en el que somos tres nerds que hablamos de algún tema. Tienen la enorme, enorme ventaja, y que ya se les había comentado antes, y es el de apoyarse entre integrantes. Si uno de nosotros se queda sin qué decir, el otro lo rescata, el otro hace una pregunta, hace algún comentario. Nos ha pasado en serio miles de veces que llegamos a hablar de una película, de una serie y decimos, de esto no sacamos un capítulo de 15 minutos, porque no hay nada de qué hablar, esto es un ladrillo. Y comenzamos con el capítulo y sale alguna pregunta y se vuelve un debate, una opinión, un conocimiento raro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es formidable que uno pueda acompañarse de otras personas. Eso es muy bueno. Pero tiene el problema que a veces una persona puede opacar a otras. Eso ocurre con frecuencia. Em, Muchas veces cuando una persona habla más que otras o tiene más conocimiento de otras cosas, en fin, en fin. Entonces ese tiene como su complique, pero cuando se desarrolla la química entre las personas se desarrolla facilísimo y es súper agradable. Random Access History hace eso. Ellos tomaron el concepto de difundir historia, pero lo hacen de una forma mucho más amena, no como Diana, que es un poco más enciclopédico, y ellos se van y hablan entre ellos y es muy interesante. Este podcast que descubrí la semana pasada que me gustó mucho, Porno para Ciegos, creo que son argentinos. Si no son argentinos, entonces tienen acento argentino. Y hablan de sexo, hablan de sexualidad. Y es muy interesante porque son personas que no son expertas en el tema, entonces son bien divertidos. Presunto Podcast, nuestro podcast primo, hace eso, es una mesa redonda donde también dentro de su campo de expertise cada uno habla, cada uno opina, es muy bueno. Y Café Musicast, que es un podcast de los que me parece bien interesante. Este es hecho por semana y son Eduardo Arias y Manolo Belón, un par de viejos chéveres hablando carretas sobre la música. Es divertidísimo, es como el pulso del fútbol, pero con música. Y el pulso del fútbol también me encantaba en la época de Peláez y Mejía,
que eran un par de viejos echando carreta y es muy divertido. Ese tipo de podcasts son bien interesantes. Este otro tipo de podcast, la narrativa de ficción, caramba, sí que son interesantes estos podcasts. Son increíbles. El problema es que son terriblemente complicados de hacer. La narrativa de ficción intenta llevar todo un lenguaje de literatura quizá o de guión a un podcast. Entonces es muy versátil porque pues el mundo de la ficción es enormemente versátil, pero pues elaborarlos es jodido. Es muy jodido porque requiere un guión, requiere una preparación, una edición muy alta, un paisaje sonoro. Y eso hace que no sea tan fácil. Precisamente porque como es el tipo de podcast más difícil de hacer, es como el menos común. La verdad, conozco muy poquitos que hayan logrado esto. El gran ejemplo que yo pongo y que siento que es el mejor ejemplo de ficción en un podcast, lo hicieron en España y es El Gran Apagón. Son 3 temporadas, el podcast ya se acabó, pero cuentan la historia de ciencia ficción, de una tormenta solar que dejó sin luz, sin electricidad a todo el planeta. ¿Y qué pasó en esos días? Y como qué jugadas de conspiración y de vainas así ocurrieron mediante la emergencia. Es bien interesante, es muy bueno. Eh, bueno, la última temporada es un poco floja, pero es bien interesante. En Colombia no conozco muchos, la verdad, sorry. El que conocí hace poco fue Changua Podcast de Teatro Changua, que es muy bueno, me gustó muchísimo porque también mezclan un poco de ficción con historia, tienen una especie de radioteatro sobre el Bogotazo y me gustó muchísimo. Entonces, Changua, recomendado. The Night Vale es como el gran clásico de Estados Unidos que también ellos hablan de, es como un noticiero en un pueblo ficticio donde ocurren cosas muy realismo mágicas o más mágicas que reales, en fin, pero es bien interesante, es muy bueno. Y aquí, Estúpido Rol, las crónicas de Turba, viene con comilla, viene con asterisco, digo. Aunque es ficción, es un poco diferente. Ya les hablaré un poquito de Crónicas de Tuluá, cómo funciona. Respondiendo rápidamente, María Cecilia, sí, es una radionovela. Esto es bien interesante. Está la narrativa de no ficción. Esta es muy interesante también porque es la más periodística de todas. Este tipo de narraciones busca hacer un reportaje o una crónica o un documental en audio sobre algún tipo de tema, sobre alguna cosa que haya pasado. Y es muy bueno, es un trabajo periodístico muy interesante. Las personas se conectan muy rápido con ese tipo de contenido porque lo identifican con algo real, con algo que pasó o que está pasando. Eso es genial. El problema es que necesita bastante investigación. Por eso a veces esto lo dejan casi siempre para periodistas. Eh, ese es el problema, que la difusión, la divulgación de ese tipo de contenido no es tan fácil. El gran ejemplo que pongo y que es mi podcast favorito del país, y nunca me aburriré recomendarlo, es este del logo con el gallo, es Cartagena Federal. Cartagena Federal hace un trabajo increíble mostrando historias de personas que viven en la Cartagena que uno no conoce, la Cartagena anónima, la que está lejos de la muralla y del mar. Es divertidísimo, es buenísimo. Esos capítulos hay unos que son muy emotivos. Es fantástico. Lo recomiendo mucho y me encanta. La no ficción también es el clásico, es un gran trabajo de investigación. Se ganó un premio Simón Bolívar. Es formidable. Es un trabajo muy bueno no ficción. Macarena Podcast salió hace muy poco, también es muy bueno porque habla de cosas que están pasando en la Sierra de la Macarena. Aquí también viene con asterisco shots de ciencia, porque ellos también están haciendo divulgación de no ficción. Tal vez no es muy periodístico, no es muy crónica, pero cabe dentro de esto, de cómo contar algo que no es una crítica, no es una opinión, es algo que está pasando y es algo que vale la pena contarle a la gente. Entonces, por eso a shots de ciencia no lo meto dentro de mesas redondas, sino dentro de no ficción, porque pues son como muy de divulgación. Una pregunta rápida que hace Germán Mauricio. Los audiolibros. Un audiolibro no es un podcast, es un audiolibro. Porque en un audiolibro pues se lee un contenido que ya creó alguien más. Creo que no cabe dentro de la categoría de podcast, a menos que sea una crítica del libro, pero pues un audiolibro es un audiolibro.
la verdad. O la otra opción que tiene uno al buscar el estilo es creen su propio estilo. No hay ningún problema, no hay límites, no hay una policía que se les meta a decir, ustedes están haciendo crónica, no pueden hacer una opinión sobre crónica porque les voy a cerrar el podcast, como carajo, no. Si ustedes arrancan con un monólogo, pero en algunos capítulos es mesa redonda, y pues háganlo, no hay ningún problema. O quieren hacer una mesa redonda con paisaje sonoro, ¿por qué no? Debe ser increíble, no conozco ningún caso, entonces háganlo. Y aquí es donde viene el asterisco que les decía de las crónicas de Tuluá, porque las crónicas de Tuluá rompió ese esquema. No es una narrativa de ficción, porque más allá de la aventura que cuenta el Dungeon Master, el líder de la aventura, pues sí, eso es una historia, pero las reacciones de los jugadores son reales, son auténticas. Entonces es muy raro, no cabe dentro de los otros estilos, pero ha funcionado bien. Es una narrativa de un juego de rol, entonces vale la pena probar. Nosotros jugamos con eso, experimentamos, yo me aburrí, me fui, pero funcionó bien. Es un experimento que es bastante interesante, entonces no se limiten a esos temas. Y eso responde por ahí una de las preguntas que habían hecho de si se vale mezclar temas. Claro que se vale. Es más, háganlo. Intentemos experimentar con alguna de estas cosas porque, why not? ¿Por qué no hacer un podcast de entrevistas, pero que tenga una gran carga de ficción? Pero que no llegue a ser una radionovela, o no sé, juguemos, todo esto es muy válido. Bueno, entonces voy a responder algunas preguntas por ahí que me parecen bien interesantes. Una que me dejó pensativo es ¿por qué todos son de Bogotá? Joder, este tema es complicado. No todos los podcasts que yo escucho son de Bogotá. De nuevo, insisto que Cartagena Federal es costeño y es increíble, es muy bueno. He escuchado por ahí algunos podcasts que se han hecho en Medellín que son interesantes, pero es la verdad por cercanía, porque gracias al contacto que he tenido con otros podcasters en Podcastinación, en el Colombo, es que he conocido mucho a, a bastantes podcasters y pues todos son bogotanos, es por eso. No estoy tan feliz de que todos los podcasts sean bogotanos y estoy tratando de conocer podcasts de otros lugares. Si ustedes conocen, compártanlos porque vale mucho la pena conocer esa visión. Yo quiero conocer podcasts de gente que esté viviendo en regiones pequeñas, que viva en el campo, que viva en ciudades, en pueblos pequeños, porque tiene una visión totalmente diferente de cómo es su diario vivir. Entonces, vale mucho la pena, pero la verdad es que no he conocido muchos. Y ahí respondo a otra pregunta que vi por ahí, es ¿cómo hago para descubrir podcast? Pues hablando con la gente, viendo en redes sociales que recomiendan. No me gustan mucho las recomendaciones de Spotify porque están siempre recomendándome podcasts de emisoras que no me gustan o de meditación que me valen huevo. Entonces es jodido. Toca hablar, toca preguntarle a la gente y dejarse recomendar. No hay de otro. Em, bueno, complementando lo que decía de las regiones. Bueno, Magic Markers primero no es una productora de podcast con la pregunta que hizo Cristian, por lo tanto no caben aquí, pero intentar llevar el podcast a regiones es algo que queremos hacer, pero es jodido por las fronteras geográficas y por el acceso a la tecnología en muchos lugares. Cuando hicimos podcastinación en Corferias, se nos acercó un muchacho, era muy joven, creo que tenía 16 años, algo así, que quería hacer un podcast sobre su vida en un pueblo chiquitico en las afueras de Bogotá y le dimos pues todo el apoyo, fue muy interesante porque varios podcasters se sentaron con él y dijimos, bueno, venga, trabajemos, hagámosle. El problema es que nunca vi el desarrollo, nunca vi el producto final, es una lástima, pero bueno, se puede hacer, pero toca ayudarlos. Se puede hacer un podcast al estilo Estúpido Nerd, pero con una sola persona. No, porque lo más bonito de Estúpido Nerd es que son tres amigos que se conocen desde hace mucho hablando carreta. Entonces hacerlo en monólogo debe ser raro. Pero inténtelo, Santiago, hágale. ¿Quién quita? Que sea muy divertido, que sea como... Sí, puede ser muy divertido, puede ser como una mezcla de stand-up comedy, quizá, con crítica, entonces, cool. ¿Y por qué, me responde Paula, por qué Colombia siendo un país futbolero, dentro de los más escuchados no se escucha, no hay ninguno del tema? Porque no hay fútbol en este momento. Hace un tiempo el podcast de los millonarios.net, creo, estaba dentro de los más escuchados. Entonces,
Sí hay temas de eso. Lo mismo que el del pulso del fútbol, también se escucha mucho, pero pues ahorita es que no hay, ni modo. Y última pregunta por el momento, ¿qué opina de hacer un podcast dentro del anonimato? Es válido, es completamente válido, no hay ningún problema. No es nuevo, hay muchos blogs que funcionan dentro del anonimato, hay canales de YouTube que funcionan dentro del anonimato, de aquí para atrás hay muchos, pues Thomas Pynchon escribe dentro del anonimato, nadie sabe quién diablos es Thomas Pynchon. Entonces, es válido y da cierta libertad, pero también, pues bueno, un gran poder representa una gran responsabilidad. Entonces, va interesante. Listo. Hay una pregunta, Daniela, de cómo grabar en cuarentena. Entonces, pues comencemos a hablar un poco de los aspectos técnicos de cómo grabar un podcast, porque esto es bien importante. Lo primero que hay que tener en cuenta es que vamos a tener que grabar con algo. Pero ojo, el hecho de que ustedes quieran grabar un podcast no representa que tengan que gastar mucha plata. Pueden hacerlo con algo muy sencillo. Usando un micrófono sencillo de celular, manos libres, es suficiente. En muchos casos es suficiente. Este micrófono que yo les muestro ahí vale $2 y 3 meses de esperas porque es de AliExpress. He hecho varias grabaciones con él y funciona muy bien. Es muy bien. Y mi teléfono, pues es un teléfono barato, la verdad, no es la gran cosa. Sé, por ejemplo, que los iPhone suenan muy bien o graban muy bien el audio. Entonces, se vale experimentar con cosas tan sencillas como un celular, no hay ningún problema. Si ya quieren ustedes irse con algo un poquito más pro, pueden comprar un micrófono USB. Este que recomiendo aquí, el segundo, el Trust USB, vale unos $8. Yo tengo uno de esos, lo compré en Panamericana como en 20.000 pesos y funciona muy bien. Funciona re bien, de hecho. Entonces es válido. Si quieren grabar directamente en el computador, ese funciona genial. Si quieren irse con algo un poquito más pro, este micrófono, el Audio-Técnica ATR 1100, también compré hace muchos años uno de estos en Panamericana y lo tenía era como para karaoke, casi siempre. Y funciona muy bien. Funciona muy bien, suena muy bonito, entonces vale la pena. Después pueden comprar un micrófono más caro, como este Newer NW, que es un micrófono de condensador, se llama, que requiere pues un poco más de infraestructura, qué pena, pero es genial. Ese es el micrófono con el que en este momento yo estoy grabando Estúpido Nerd y con el que estoy hablando en esta charla, un micrófono de condensador de este tipo. Cuesta como unos 100.000 pesos, bueno, un poco más porque el dólar está caro y funciona muy bien, pero no tienen que irse por algo exageradamente caro. Por ejemplo, Alejandro habla del Blue Yeti o un micrófono Rode. Pues si ustedes tienen la plata para ocupar un micrófono de 3 4 millones de pesos, pues háganlo, pero no es necesario. Hagan las pruebas. Es recomendable que cuando quieran grabar por primera vez, pues hagan pruebas con diferentes micrófonos. El micrófono del celular a veces funciona muy bien. Eh, bueno, les recomiendo no graben con el micrófono del computador portátil, habitualmente suenan terrible, pero hagan pruebas con diferentes micrófonos. A veces el micrófono del manos libres funciona muy bien. El manos libres viejito del iPhone, el que tenía cable, se funcionaba fantástico y graba muy bonito. Entonces, pruébenlo y escúchense ustedes mismos, porque pues el eco y no sé qué cosa. He visto gente, por ejemplo, este podcast que les recomendé ahorita de Miguel Franco, él cuenta que graba metiéndose debajo de las cobijas y usando un micrófono USB para que no se meta ruido. Y pues funciona. He visto otros podcasters que están grabando metidos en un armario para que no se meta el eco. O pueden usar la técnica estúpido nerd, que es grabar tarde en la noche para que no haya mucho ruido de los vecinos. Pero hagan las pruebas a ver cómo les funcionan y funciona muy bien. ¿Listo? Entonces no tienen que gastar mucha plata para comenzar a grabar, eso está muy bien. Frente a lo que pregunta Esteban Dávila de tener dos micrófonos USB conectados en el PC, no funciona. No es posible tener dos micrófonos USB al tiempo. Es necesario, si ese es el caso, tener un USB y uno de conector de audífono, un 3.5, porque no, dos USB no le van a funcionar a la vez. He intentado miles de veces hacerlo y no funciona. Entonces, ni modo. Pero bueno, entonces ya tenemos con qué grabar. Tenemos un micrófono que es fundamental. ¿A dónde lo vamos a grabar? Si ustedes son usuarios básicos, el celular es suficiente o el puerto USB de un computador, simplemente ahí está, no necesitan ningún otro recurso. Si ya quieren irse más adelante con más expertise,
De ahí en adelante hay muchos recursos. Tener una interfaz de audio que les permita conectar múltiples micrófonos a la vez, que es lo que tenemos que hacer nosotros en Estúpido Nerd para, pues cuando grabamos en estudio, ahorita en cuarentena ni modo, pero tenemos una interfaz donde conectamos múltiples micrófonos de forma simultánea y ellos van a un computador. O pueden usar una grabadora externa, como esta Zoom que gracias a nuestros Patreons pudimos tener y con estas que estamos grabando remotamente en algunas casas. Entonces, no necesitan una cosa muy complicada para comenzar a grabar. Un micrófono sencillo del celular o un micrófono USB y el computador que tienen en cualquier casa con el puerto USB. No necesitan gran cosa. Entonces, eso está bien. No tienen que pensar en gastar una millonada antes de comenzar a hacer un podcast. Y pues necesitan un software con que editar los podcasts. Hay unos software que ustedes pueden usar desde el celular directamente. Spreaker Studio es la app que da Spreaker para sus usuarios y es bien interesante. Es bien interesante esta herramienta. Es sencillita de usar. El problema es que, bueno, solo funciona bien con una voz, pero está bien. Cacharrearle es válido y es sencillísimo. La verdad, esa aplicación la he usado en mi celular y es muy interesante. Lo mismo la de Anchor. Funciona muy parecido a la de Spreaker. Bueno, en ambos casos ustedes necesitan tener una cuenta en estos servicios, pero pues no hay problema por eso. Y funciona bastante bien. Entonces, desde el celular se puede editar directamente, cortar algunos pedacitos, meterle ruidos, algunas cosas. Vale la pena. O pueden usar el de Auphonic. El problema es que solo funciona en iOS, no tiene versión Android. Pero pues bueno, yo no tengo iPhone, no sé cómo funciona, pero me han dicho que es buenísimo. Entonces, Auphonic se los dejo ahí por si alguien tiene iPhone y puede. O pueden usar un PC, un computador, que yo recomiendo que es la mejor opción. Tener un mouse y una pantalla, una interfaz gráfica grande es mucho más fácil que editar en un teléfono. Entonces hay múltiples versiones, hay múltiples opciones, qué pena, para que puedan editar. Pueden usar Spreaker Studio, que también es la app que ofrece Spreaker a sus usuarios. Es gratis, es muy interesante, permite conectar múltiples micrófonos a la vez y pueden conectar un USB, un 3.5, una tarjeta de sonido externa, lo que sea. Es buenísimo. Spreaker es bastante interesante, recomendado. O pueden usar un software gratis para editar como Audacity. Audacity es muy bueno, es sencillito, o pues la curva de aprendizaje es sencilla. No tiene muchas opciones de efectos ni de corrección, pero pues para alguien que está arrancando a editar audio, Audacity es la mejor opción. Si ustedes ya quieren meterse en algo más pro, pueden usar software como Vegas, que es, Vegas por ejemplo es el que uso yo en mi computador personal, porque tengo una licencia que sobró en una empresa en la que trabajé hace mucho tiempo y por eso uso Vegas. Además edita video, me gusta mucho. Y es el que más me gusta a mí. Vegas es una opción muy interesante. Lógicamente tienen la licencia, pero pues no está bien la piratería, pero en fin. Y si ya se quiere meter en algo muy pro, pues Adobe Audition. Pero pues Audition es caro y no es tan fácil de usar para las personas que no tiene ese conocimiento. Pero cacharreen, yo creo que arrancar con Spreaker y con Audacity es perfecto. Es perfecto. Spreaker también sirve para grabar directamente ahí. Audacity también permite grabar. Vegas también lo hace, que es el que uso yo. Entonces, está bien que cacharreen con estos programas. Audacity creo que es la puerta de entrada perfecta. Em, bueno, antes de ir a la última sección de técnica, hay una pregunta que dejé en el aire y que me vuelven a preguntar, ¿cómo grabar cuando las personas están en diferentes ciudades? O cómo hemos hecho en Estúpido Nerd para grabar a distancia y que no haya delay. Lo que estamos haciendo es a través de, bueno, en mi caso con un celular, entro a Zoom y hacemos una reunión los tres, una videollamada, y con el manos libres los estoy escuchando y cada uno graba de forma independiente. Yo tengo aquí mi computador, Juan Dapo y Diego tienen la grabadora, la que les mostré ahorita, tienen una grabadora así, una Zoom, en la que ellos graban directamente sin usar computador. Yo sí paso por Vegas. Y simplemente hablamos y le pasamos los archivos a Juan Dapo y él los edita. Los subimos a Google Drive y él edita los archivos y queda el capítulo. Lo que hacemos para sincronizar el audio es que al comienzo de la grabación, eh, Diego y yo desconectamos los audífonos para que se escuchen los parlantes y Juan Dapo aplaude, hace una señal de sincronización. Entonces cuando él recibe los archivos solo cuadra donde está el aplauso y de ahí en adelante
ya comienza a editar mucho más fácil. Lógicamente hay algo de delay, hay un poquito de demora, pero pues bueno, también hay mucho de disciplina entre nosotros de no interrumpirnos, de levantar la mano para pedir la palabra y pues bueno, respetar los turnos para hablar. Pero nos ha funcionado bastante bien. La primera grabación fue un poquito complicada, pero de ahí en adelante ya nos ha funcionado bastante bien esa opción de grabar remoto y sincronizarnos con un aplauso al principio. Bien, entonces, la última, bueno, hay una pregunta rápida de Diana Meneses. ¿Hacen guión? No, no hacemos. Pero de eso les va a hablar Diego en la próxima sesión. ¿Listo? Y entonces la otra pregunta es, ¿dónde se hospeda un podcast? ¿Cuál es la mejor opción para albergar un podcast que ustedes creen? Hay múltiples opciones. Todas tienen sus ventajas y sus desventajas. SoundCloud es quizá la forma más popular que hay. Es gratis, pero solo les permite subir 3 horas de contenido. Si ustedes exceden las 3 horas, tienen que borrar algún archivo para que puedan subir otro. Ese es el problema enorme que tiene SoundCloud. Si quieren, pues la versión Pro ilimitada vale $13 al mes. No es tan barato, pero es quizá la más popular. Es una opción de pronto para probar, para hacer experimentos. SoundCloud funciona muy bien, entonces de pronto el piloto. Si ustedes quieren grabar un podcast y hacer un piloto para que alguna gente lo escuche, súbanlo a una cuenta gratis de SoundCloud, lo comparten y si funcionan ya se pueden ir a otra plataforma un poco más estructurada. Como Anchor o Anchor, es la hora que no sé cómo se pronuncia. En fin, eh, esta es muy interesante, pero también está llena de dudas. Anchor es completamente gratis, 100% gratis, no tiene límites. Uno crea una cuenta y puede subir cualquier tipo de contenido, cualquier tipo de duración, sin límites. Y lo mejor de todo es que queda directamente cargado en Spotify, porque Spotify compró Anchor. El problema es que las condiciones, la letra chiquita de Anchor es rara porque el podcast pasa a ser casi propiedad de Anchor. Entonces ellos son como un Anchor presenta el podcast de Pepito y eso es un poco incómodo. Eh, yo recomiendo Anchor porque es gratis, pero vale mucho la pena que lean la letra chiquita. Es muy muy importante que la lean porque hay muchas dudas alrededor de eso. Por otro lado, ya están como los un poco profesionales, comillas, como Libsyn. Libsyn es quizá la plataforma más profesional de podcast. Vale $5 al mes. Hay unos planes un poco más caros. Libsyn tiene una gran ventaja, es que uno sube el archivo y lo distribuye automáticamente en todo lado. Spotify, en YouTube también, en iVoox, en bla bla bla, en todo lado lo sube de una vez Libsyn. Tiene una interfaz hedionda, eso sí, pero pues si quieren algo un poquito más pro, Libsyn es una muy buena opción. Y Spreaker es la que en este momento usamos en Estúpido Nerd. También tiene una versión gratis en la que pueden subir 5 horas de contenido. Y si ya quieren irse a una versión pro, pues pagan $6 mensuales para no tener ninguna limitación. Spreaker es bien interesante, es muy bueno. También tiene la opción de monetizar en la versión pro. Y pues es compatible con todo lado. También eso lo sube automáticamente a prácticamente todas las plataformas. Entonces Spreaker es muy interesante. Mi recomendación entonces es, si quieren hacer un piloto y quieren arrancar con algo, váyanse con SoundCloud. Es gratis y es facilísimo. Si ya quieren algo un poco pro, quieren ya tener su podcast propio y todo, váyanse con Spreaker. Spreaker es quizá la mejor opción. Bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque preguntan, ¿cómo suben todo el tiempo en tantas plataformas? Cuando ustedes suben un archivo de audio a estas plataformas, a SoundCloud, Libsyn, Spreaker, la que sea, se genera un archivo RSS. Ese archivo RSS es lo más fundamental para la difusión del podcast. Ustedes tienen que, bueno, en muchos casos, las plataformas de podcast como estas distribuyen automáticamente a todo el mundo el contenido. Entonces Spreaker nos comparte automáticamente en iBox, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Blueberry, en todo lado, automáticamente. Incluso también Spotify. Nosotros sí manualmente tuvimos que contactar a Deezer y decirle, señores de Deezer, queremos que nuestro podcast esté con ustedes. Aquí está el archivo RSS. Y ellos automáticamente pues lo cargaron. Después de 2 días lo cargaron. Es solo un correo que uno manda diciendo porfa y ya. Eso es todo.
Con YouTube sí nos toca subirlo manualmente, porque el Spreaker no tiene ese enlace tan automático, toca hacer una cosita, pero funciona bien. No se puede subir directamente a Spotify. Spotify no almacena los podcasts, únicamente los jala de algún otro servicio. En nuestro caso, si ustedes escuchan Estúpido Nerd desde Spotify, lo jala desde Spreaker. Entonces toda la información está almacenada realmente en los servidores de Spreaker. Spotify solo lo distribuye, no más, no lo almacena. Esa es la diferencia. Em, Esteban, para Deezer hay que hacerlo con cada capítulo. No, solo se carga el archivo RSS que se actualiza automáticamente cada vez que uno carga algún contenido. Entonces, esas son como las plataformas que pueden usar. Carlos Andrés Santana pregunta algo interesante, porque algunos capítulos o algunos podcasts generan cuñas que no se pueden omitir. Eso es la pausa programática. La pauta programática que tenemos en Estúpido Nerd, por ejemplo, es eso. Nosotros subimos un archivo que es el capítulo, pero Spreaker le pone al principio 10 o 15 segundos de una publicidad que funciona muy parecido a la de YouTube. La de YouTube es, yo subo mi archivo y habilito la publicidad, YouTube automáticamente carga la pauta según la persona que esté viendo el video. Aquí funciona igual, sino que en vez de hacer un video, pues pone un pedacito de audio al principio. Es una forma de ganar algo de dinero, no mucha, pero pues sirve. Es por eso que existen esas cuñas. Nosotros tuvimos muchas quejas cuando arrancamos con esa pauta porque mucha gente nos escucha con Spotify Premium y esos no tienen pauta, pero les salía pauta. Resulta que esa publicidad no es de Spotify, es de Estúpido Nerd. Entonces, por eso aparece. Ese es como el asunto. Em, Alejandra pregunta, ¿vamos a explicar cómo subir el podcast a Spreaker? Sí, eso lo va a explicar Juan Dapo en la última sesión. Estos asuntos de cómo cargar un contenido lo va a explicar él. ¿Listo? Em, y bueno, y eso era lo que les quería compartir en esta primera sesión. Ahí están las redes sociales, la página de Estúpido Nerd, también están mis redes, mi correo, porque si tienen algún tipo de duda, algún tipo de comentario, si ustedes tienen alguna idea y quieren asesoría o algo, nosotros estamos dispuestos a ayudarlos. Ahorita en la cuarentena no podemos decir que tenemos un estudio donde puedan grabar, porque pues, you know, pero sí estamos dispuestos a ayudarlos, a asesorarlos en lo que podamos servirles. Entonces, me pueden escribir a mi correo o pueden escribir a las redes sociales de Estúpido Nerd y les ayudamos con todo el gusto del mundo. Eh, Ese es entonces el contenido que les quería presentar. Voy a responder entonces algunas preguntas que estaban por ahí pendientes que me parecieron importantes. Había una que mencionó alguien hace un tiempo, lo siento si no recuerdo el nombre, y era cómo quitarle el miedo a hablar en un micrófono. Pues hablando en el micrófono. Es la respuesta más boba que puedo dar, pero es la única. La única forma de quitarse el miedo a escuchar la voz de uno, a grabarse, es grabándose y escuchándose. No hay de otra. Todos tenemos un trauma con nuestras voces. Nosotros escuchamos nuestra propia voz dentro de la cabeza de una forma increíble, bellísima, y uno la graba y se escucha y es como, ¿quién diablos está hablando aquí? Qué asco de persona, mátenla. Pero eso solo se quita grabándose y escuchando, no más. Eso es todo lo que tiene que hacer uno, no hay de otra forma. Y pues eso, para lograr eso hay que hacer muchas grabaciones, hay que probar, hay que hacer experimentos, hay que sentarse y grabar con el celular, grabar con el micrófono, grabar en el computador, meterse, no sé, en el baño, en un cuarto donde haya poco eco, editar el audio, subirle volumen, bajarle volumen. Hay que cacharrearle a la voz de uno para encontrar cuál es el tono. Bien, em, sobre eso de hablarle al micrófono, hay consejos para hacerlo. A ver, a mí me van a matar por esto, pero hace un tiempo tomé unas clases de técnica vocal en las que le enseñaban a uno a la dicción, a hacer ejercicios para calentar la voz antes de grabar y no sé qué. Yo nunca las hago. Y en el podcast nosotros nunca las hacemos. Jamás hemos hecho esta vaina. De pronto en los capítulos en vivo calentamos tomándonos un whisky o una cerveza antes, pero no hacemos ejercicios de dicción. Es un pésimo consejo, lo sé, pero lo que toca hacer es saber cómo habla uno y comenzar a corregir esos detalles.
una cosa, voy a hacer algo que es muy molesto, por ejemplo, este sonido del chasqueo de la boca es hediondo. La única forma de quitarlo es, bueno, sabiendo que uno tiene ese error y tomando agüita, o alejándose del micrófono un poco, etcétera. Em, no acercando la nariz al micrófono porque suena mucho la respiración, entonces pues hay que aprender esas cosas. Todo es cuestión de práctica, esto son millas de vuelo, esto solo se aprende cacharreándole. Pero la otra cosa que uno puede hacer como para no atorarse en la grabación es antes de grabar tomar agua. A mí me funciona mucho tomar agua fría y hablar, simplemente hablar. Si uno está callado durante todo el día y comienza a grabar, va a comenzar a tener la voz carrasposa y en fin. Entonces antes de grabar, hablar un poco, estirarse, estar relajado, entonces eso ayuda mucho. Y Juan Sebastián pregunta algo que me parece muy bueno. ¿Cómo sentir que no es fingido lo que uno habla? Pues hable de la forma más natural. Usted está grabando un podcast y no haciendo una locución, entonces hable con su voz natural. Lo importante aquí es no lea. Jamás, nunca, nunca, jamás en la vida lean en un podcast. Se siente demasiado postizo. Uno sabe cuando alguien está leyendo porque suena raro. Porque, por ejemplo, una pregunta por aquí, sí. Muchas gracias, Boris. Mi pregunta es si empezamos a hospedar el podcast en Anchor y nos queremos pasar a Spreaker, ¿se debe subir todo? Se nota que has leído. Entonces, si van a hacer un guión, es mejor que tengan bullets, que tengan solo frases sueltas o conceptos sueltos y hablen con su voz natural. Eso es lo que se hace para que no quede fingido. Eh, las muletillas, las palabras repetitivas, eso es práctica también, son millas de vuelo. Nosotros en Estúpido Nerd hemos encontrado que tenemos muchas, muchas muletillas. Usamos mucho la palabra exactamente. Yo también uso mucho la palabra exactamente. Y tenemos que comenzar a corregir eso, pero ya es escuchándonos. Uno se escucha y dice, ok, sé que tengo un error. Y cuando uno es consciente de que tiene un error, comienza a corregirlo. No hay otra forma. No hay otra forma de quitar las muletillas, sino escuchándose mucho y siendo consciente de que uno tiene que anular esas palabras. No es fácil, pero pues, de nuevo, es simplemente práctica. Respondiendo a lo que decía, lo que estaba poniendo de ejemplo de Elizabeth, de si están albergando un podcast en un lugar y se quieren pasar a otro, ¿pueden hacerlo? Sí. Nosotros antes teníamos todo nuestro podcast en Libsyn y nos pasamos a Spreaker. Es bastante sencillo, el procedimiento es bastante sencillo. Habitualmente a estas plataformas les interesa que uno se vaya a donde ellas, entonces le abren todas las posibilidades. Simplemente dicen, venga, ¿cómo es su cuenta de Spreaker? O bueno, en este caso, que estás en Anchor y quieres pasarte a Spreaker. Spreaker te dice, ¿cómo es su cuenta de Anchor? Deme unos permisos, haga tal cosita y ¡pum! Automáticamente lo carga todo. Entonces es facilísimo. No hay ningún problema técnico, por eso la verdad no hay problema. ¿Qué procedimiento hacen para los capítulos en vivo cuando estamos separados? Nos toca usar Zoom. No hay de otra. Estamos usando Zoom y hasta el momento ha funcionado bien. Tenemos una versión Pro que gracias a nuestros amigos de Patreon estamos pudiendo pagar y nos toca así. La ventaja es que tenemos los equipos de grabación medio decentes en las casas de cada uno. Alberto, una pregunta muy buena. ¿Hay problemas en colocar música? ¿Problemas con los derechos de autor? Sí, hay muchos, muchos problemas con los derechos de autor. Nos ha pasado que muchos de los capítulos que tenemos nosotros cargados en YouTube los bloquean porque usamos música o alguna cosa. Entonces, a partir de esta temporada y quizá unos capítulos antes, dejamos de usar música de las series, de las películas y estamos poniendo pedazos de los trailers, porque los trailers son contenido que subió la misma editorial a una red pública para que todo el mundo lo conozca. Entonces, con un trailer no tenemos mucho problema. Pero con la música sí. Hay mucho problema con eso y cada vez va a haber más, porque hay un enorme abuso del sistema. En Spotify es común encontrar dentro de la sección de podcast que hay gente que sube música y es música con derechos. Al cabo de unos días Spotify los baja. Entonces yo creo que van a estar cada día más canzones con eso. Mejor no usar música. Eh, dominio público o voz. De pronto usen los trailers. La voz de los trailers es buena. Juan Corso pregunta algo parecido que cómo hacemos con el tema de derechos. Pues